Un cariñoso saludo a todos nuestras hermanas, hermanos, amigas y amigos. Bien, en esta oportunidad, bueno, estábamos finalizando la clase preliminar del curso que tenemos, un curso gratuito que usted también puede tomar. Gracias a Dios estamos con harto trabajo y estamos a toda marcha porque el tiempo que estamos viviendo es necesario poder tener este conocimiento, las herramientas adecuadas para empezar a practicar. Bien, este material acerca de Jeremías, el profeta, es un material de apoyo, obviamente que toda la persona lo puede ver, pero especialmente va vinculado a los amigos y amigas, hermanas y hermanos que han decidido tomar el curso o el programa de recitador de salmos, en el cual ya llevamos el módulo 2 que empezamos este jueves. Obviamente que usted no lo va a poder ver porque está en modo privado y si usted lo quiere tomar, no dude en escribirnos, ahí le podemos dar las indicaciones si quiere acceder a este curso que es maravilloso. Yo creo que uno de los potentes cursos que la escuela eh, de misticismo hebreo tiene y que está compartiendo también en el canal del Comando Tribulación. Bien, muy importante en el módulo 2 que vamos a iniciar un proceso de poder activar los dones espirituales y sobre todo también la profecía, y es necesario poder aprender de los santos profetas que existieron y que existen todavía, porque sus palabras están vivas y vibran todavía, como se dice, en esta época. Y el video anterior hablamos un poco de este gran profeta llamado Jeremías, o conocido como en su nombre original Irmiyahu. Y en esta clase, o en esta charla, como quiera llamarlo, vamos a estudiar algo muy importante, una visión muy importante, donde vamos a poder ver el escenario en el cual este gran profeta, que personalmente es uno de mis favoritos, él pudo desarrollarse, y que no fue algo menor, fue un periodo agridulce, según mi apreciación. Fue un periodo agridulce y usted va a entender por qué. Los profetas tienen una cualidad muy muy especial. No quiere decir que sean superiores a otras personas, no, al contrario, un profeta es de bajo perfil, pero eso tampoco le quita que alguien venga, por ejemplo, a pasarlo a llevar, porque el Salmo, y de hecho la Escritura dice, no toquéis a mis siervos los profetas. Está dando una sentencia. Cuando el Creador dice, no toquéis a mis siervos los profetas, incluye a las mujeres también. Entonces hay una sentencia contra aquel que se va contra un profeta. Estamos hablando de un profeta original, un profeta de verdad, no aquel que profetiza, ¿cierto?, por intereses, o que se vendió al sistema, o que se vendió a la jerarquía, o a la, ¿cómo se dice?, a la parte eclesiástica. Un profeta no se vende. Entonces, estamos en estos momentos analizando lo que es los periodos de su profecía. ¿Ya? En este video queremos poder compartir acerca de los tres, llamémoslo así, tres grandes periodos que el profeta Jeremías tuvo que enfrentar. Y esto, hermanos, amigos, para los que están haciendo el curso, les va a ayudar aún mucho más. También para las personas que no están haciendo el curso también les va a poder ayudar, pero los que van a entender más aún van a ser los que están haciendo el curso y las mensualidades. ¿Por qué? Porque la profecía es una parte muy importante y necesaria para una época difícil. Y primero tenemos que centrarnos
vamos a estudiar mucho de Jeremías, vamos a estudiar mucho de Isaías, vamos a estudiar mucho de profeta Ezequiel, vamos a estudiar mucho también de los profetas, ¿cierto? Miqueas, Joel, Amós, Habacuc, Ageo, Nahum, y obviamente que hay muchos, y hay mucho material, de verdad que esto es increíble, hay mucho material y no es exagerar. Hay profecías que están latentes y se están cumpliendo ahora mismo. Entonces, también cuando aprendemos las técnicas que ocupaban los profetas para que les llegara el mensaje, eso es, como se dice, el néctar del sentido de estos cursos y de estas mensualidades. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Los periodos de su profecía, el profeta Jeremías se encontró en estos tres grandes periodos. Por favor, yo me voy a achicar acá. Me voy a poner acá en la esquina. ¿Ya? Esto ustedes tienen que tenerlo súper claro, porque nos va a decir mucho. ¿Bien? Cuando nosotros estudiamos al profeta Jeremías, también tenemos que estudiar el entorno por el cual él se desarrolló. Y este entorno nos va a llamar mucho la atención porque pareciera como que se está cumpliendo hoy día, otra vez. Tres puntos importantes. Jeremías aparece ya en el reinado del rey Josías. Importante eso, el rey Josías. También aparece en el reinado del rey Joaquín. Y por último, en el reinado de Sedequías. Bien, entonces, si nosotros lo graficamos en un mapa, diríamos que en estos tres periodos, nuestro profeta, nuestro hermano Jeremías, de bendita memoria, que la paz sea sobre él, donde quiera que se encuentre, viene a entregar un mensaje en un periodo que fue el del rey Josías, que él, yo creo, personalmente creo, que él se sentía muy a gusto. ¿Por qué? Porque la historia nos relata que el rey Josías se levantó en una época para empezar a purificar a Israel de la idolatría. Cuando ustedes lean la historia del rey Josías, ya me refiero detalladamente, se van a encontrar que fue el reformador del culto a Yahvé. El culto a Yahvé, o como dirían los hermanos cristianos, Jehová, ¿cierto? El culto a Yahvé. El rey Josías fue uno de los impulsadores, reformadores, iniciadores de la destrucción de todo lo que estaba al alcance de su mano. Obviamente hay pequeños detalles. Hay pequeños detalles. Y eso es lo que probablemente él se le diga, o de repente hay algunos eruditos que critican. La verdad es que hay que estar en los pantalones del rey Josías, o en la túnica, porque quitar o reformar todo un tipo de cultos idolátricos y cuántos asesinatos se cometieron. Imagínate que la familia que tuvo que tener Josías, todo un antecedente de idólatras, de gente que pecó contra el Eterno. El rey Josías se levanta siendo un niño a los 8 años de edad y él ocupa el reinado, ¿cierto? Heredado de su padre a los 8 años de edad en el reino de Judá. Poniendo en contexto, después de la muerte del rey Salomón, o la partida del rey Salomón de este plano, encontramos que el reino de Israel, o el país de Israel, la nación de Israel, se dividió en dos grandes partes, dos grandes volúmenes. El primero, que abarcaba las 10 tribus de Israel,
llamándose así Israel. Entonces tenemos que la capital de Israel, de la división me refiero, fue Samaria. Bien, y por otro sector encontramos a Judá y a Benjamín para formar el reino de Judá. Entonces esto es muy importante porque, porque la mayoría de nuestros amigos se confunden cuando dicen esta profecía va para Israel y piensan que es para Judá. Entonces hay profetas que se levantaron para Judá y hay profetas que se levantaron para Israel. Entonces, ¿cuál es la división? Es que aquí empezaron a existir dos tipos o dos formas de culto al Creador: culto, ceremonia, búsqueda, Abodah HaKodesh. Por un lado estaban los del norte, 10 tribus conformaban con el nombre Israel, y 2 tribus al sur conformaron Judá, con la capital Jerusalén. Antiguamente, antes de que ocurriera todo este tema con Salomón, el rey David había unificado completamente a Israel con las 12 tribus y Jerusalén la capital. Con Salomón, en la época de oro, todo bien. Pero cuando pecó, entonces el reino se dividió en dos grandes partes. El profeta Jeremías pertenece en esta época, en la época del rey Josías, a la parte de Judá. Entonces todo el desarrollo está en Judá. Entonces, imagínate, tú te puedes imaginar el contexto de hacer todo un trabajo, el rey Josías, de hacer todo un trabajo de poder quitar, destruir, como dice el texto, todos los lugares idolátricos y el culto dentro de Judea, pero la lucha parte que en el norte ya estaban visitando personas que venían con cultos extraños. Entonces aquí fue algo que era una cosa como intentar construir y que te vengan a destruir, construir y te vengan a destruir. Eso fue un periodo caótico, pero el gran apoyo que tuvo el rey Josías fue precisamente Jeremías. Y Jeremías fue el gran apoyo para Josías, y Josías el gran apoyo para el profeta Jeremías. Entonces, de cierta manera, el establecimiento de volver a iniciar el servicio al Creador, promovido por Josías, espiritualmente fue apoyado por el profeta Jeremías, que también era sacerdote. Entonces, imagínate tú, fue una avalancha, fue un equipo, yo diría un equipazo, donde Josías y Jeremías tuvieron gran apoyo mutuo en poder restablecer el servicio al Creador. Entonces encontramos, antes de continuar, que el proceso o el periodo de Jeremías, cuando él empieza su ministerio, llamémoslo así, fue al año 13 del reinado de Josías. Estamos hablando del 629 a.C., en una época, amigos, de reforma de todo lo que era el culto idolátrico, un tema muy fuerte. Estamos preparando a futuro una explicación que está en los libros y que está en la mística hebrea de por qué la gente le gustaba o amaba o buscaba el tema del ídolo, que es una explicación esotérica. No es solamente por construir estatuas, había algo más, había un conocimiento de algo más. Entonces hoy día la gente dice, pero ¿cómo eran tan idólatras? ¿Cómo la gente creía en estatuas? Yo lo único que te puedo decir que las estatuas, los ídolos para aquella época, era como tener computadores el día de hoy. Computadores el día de hoy. ¿Cómo? Se obtenía información de la piedra. Se obtenía información de la piedra, del metal
y de todo lo que se construyera en base a un ídolo. Y esto lo explica muy bien, por ejemplo, el investigador Gershon Scholem, que se encontró con ese tipo de literatura y con ese tipo de información que podría aclarar muchas dudas para entender por qué tuvieron que luchar tanto con el tema de la idolatría, que fue un tema muy fuerte, ¿ya? Pero para que nos hagamos una idea, el profeta Jeremías aparece en acción en el año 629 a.C., en la época ya del rey Josías gobernando a los 13 años. Y ese número no es menor. ¿Por qué? Porque ese número dentro del estudio místico representa a la palabra amor. El número 13, que actualmente se ha mostrado como un número de mala suerte, dentro del contexto hebreo, el número 13 representa precisamente a la palabra amor, a Javá. La gematría es 13. Y si yo escribo 2 veces la palabra amor, me da un total de 26. Y el 26 es el número que está asociado al nombre del creador, Yud Hei Vav Hei. Entonces, nosotros encontramos que el año 13 marcó un inicio para el profeta Jeremías. A todo esto hay 2 periodos muy marcados del profeta Jeremías. La gente cree que el profeta Jeremías llegó y profetizó apenas recibió la visión. No, hubo un espacio, hubo un tiempo de preparación. Entonces, el equipo al cual me refiero es que el rey Josías fue, como se dice, el iniciador de poder restablecer el culto, el servicio al Creador en toda Judá. Y notamos algo muy impresionante, que si nosotros, a ver, me voy a achicar más todavía. Ok. Si nosotros nos ponemos a analizar lo que son los nombres de estos grandes, uno, el rey Josías, y el profeta Jeremías, como veíamos la semana pasada, el profeta Jeremías lleva en sí el poder del nombre del Creador. Y aparece en escena cuando el rey Josías también tiene una configuración muy especial. Y es que en hebreo, por ejemplo, el rey Josías tiene, como se dice, la configuración también con 6 letras. Esto es impresionante, de verdad. Si ustedes lo analizan, lo miran, obsérvenlo. Podemos notar que también tiene, por ejemplo, el rey Josías tiene una yud, la letra yud, la más chiquitita, de derecha a izquierda de su pantalla, y el profeta Jeremías también. Y es curioso que el rey Josías en hebreo se dice Yoshiyahu, y Jeremías Irmiyahu, y también posee el nombre sagrado Yud Hei Vav, falta una. Entonces aquí encontramos que espiritualmente las raíces, nosotros podemos hacer un montón de descubrimientos porque podemos combinar letras del nombre Josías y el nombre Jeremías, y nos da la impresión, así como se dice a vuelo de pájaro, nos da la impresión como que el alma de Jeremías y el alma del rey Josías pareciera que estaban emparentadas de cierta manera. Hay una explicación más esotérica, que piensan que las almas se unificaron para apoyo, y así fue en esa época. Entonces el rey Josías, Yoshiyahu, también contiene la fuerza del nombre del Creador. Porque si yo cambio la letra Yud, la pongo al medio entre la Aleph y la Shin, de derecha a izquierda, se forma la palabra Ish, que es varón.
el varón de Adonai, podríamos decir. Y estamos hablando del varón, la estatura perfecta que se necesita para poder quitar el culto idolátrico de Judá. Y el apoyo de Jeremías, Ram y Ya, ¿cierto? Irmiyahu, la elevación. Entonces, aquí está hablando de un equipo, hermanos, amigos, para todos los que están estudiando, para todos los que están en el módulo, y para aquellos que no lo están, de igual forma, de igual manera. Necesitamos del compañerismo. Si bien es cierto, el profeta es una persona, como dijimos en el video anterior, es una persona antisocial, no quiere decir que él desprecia a la persona. No quiere decir eso. Una persona antisocial no quiere decir que se pase alejando de la gente. Se necesita un equipo, se necesita del apoyo de una persona. Entre Josías y Jeremías había un apoyo mutuo. En los grupos de oración se necesita del apoyo de un compañero o de una compañera. Las palabras de nuestro santo maestro y Mashiach, Yeshua, porque nosotros somos creyentes en Yeshua, aunque me critiquen, digan lo que quieran de mí, no importa. Somos creyentes en Yeshua como el Mashiach de Israel. Punto. Si alguien se desilusiona, si alguien dice, yo no voy a ver más estos videos, lo respeto. Está bien. Nosotros creemos en esto. ¿Y por qué? Porque Él dijo, donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, ya forma algo. Y aquí nosotros lo podemos comprobar, que dentro del compañerismo, y sobre todo cuando vamos a orar, vamos a hacer trabajos espirituales, cuando se va a entregar una profecía, siempre es necesario del compañerismo o del grupo o de un grupo de apoyo. Por misericordia del Creador, estamos intentando formar un grupo de apoyo para todos ustedes. No solamente entregando un mensaje, no solamente compartiendo la enseñanza, sino trabajos espirituales, no es solamente conocimiento. La intención del canal, la intención del grupo de estudio es, como se dice y como lo hemos dicho durante todos estos años, es practicar el conocimiento. No sirve solamente que usted aprenda por aprender, o por conocer, o por saber. Aquí lo fundamental es la práctica. Y este tema de la práctica, el apoyo que recibió el rey Josías de Jeremías y el apoyo que recibió Jeremías del rey Josías, fue un apoyo aplastante. Lo que ocurrió, y aquí viene el periodo muy triste para el profeta Jeremías, es que el rey Josías va a la guerra, y como dicen algunos investigadores y algunos eruditos del tema, Jeremías le dice al rey Josías, no te metas allí, no vayas a esa guerra. Y él no lo escuchó. Josías no lo escuchó. ¿Y qué es lo que pasa? Que el rey Josías muere en una batalla, queda malherido y muere por el tema de la guerra. Y ahí fue la calamidad para el rey Jeremías, porque después de la muerte del rey Josías vino el rey Joaquín, que era malo, era perverso, y después viene Sedequías, que era otro peor. Entonces el compañero de alma, como se dice, se le había ido por no escuchar el consejo. El Creador fue muy bueno porque de cierta manera le preparó a un compañero al profeta Jeremías que se llama Baruch, que también lo vamos a ver, o Baruch, fue el que escribió la mayoría de su profecía, y que lamentablemente en nuestras Biblias, en la Biblia me refiero Reina Valera, no están los escritos de Baruch porque son considerados como apócrifos
que también hay un desconocimiento de lo que significa apócrifo y la gente lo asocia a satánico. Entonces hay cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta a la hora de empezar a practicar o a tener un grupo, no un grupo, como se dice, para formarlo de manera, ¿cómo llamarlo? Institucional. No estamos hablando de un grupo institucionalizado, estamos hablando de un grupo, un cuerpo espiritual. No importando su denominación y no importando si es que tiene o no tiene denominación, eso da igual. Pero si usted tiene un corazón que es puro y quiere este corazón poder compartirlo con otros, ya sea en oración, en recitación de salmo, necesitamos de un compañero, necesitamos de compañeras, compañeros. Porque Jeremías sí lo tuvo. El rey Josías también lo tuvo en Jeremías. Fueron compañeros, fueron una dupla. La dupla perfecta para restablecer el culto del Eterno en Israel. Me refiero en Judá. ¿Por qué? Porque sus almas ya venían con una configuración. Y ustedes lo pueden notar allí en los nombres. Se pueden hacer combinaciones con el nombre de Josías con el rey Jeremías hacia abajo, igual como en el curso que hicimos de los 7 pecados capitales. Se puede. Y vamos a encontrar muchas sorpresas. Y el tema del compañerismo, amigos, que una de las cosas que uno debe tener en cuenta, que los consejos, a lo mejor uno le puede decir o puede ser muy majadero, escúchelo, igual, aunque no los vaya a tomar, pero ya eso depende de usted, pero escuche los consejos. Una cosa muy importante, sobre todo en el tema de la profecía. En el tema de la profecía, yo tengo que respetar a una persona que a lo mejor le entregó Dios un mensaje y el otro puede analizarlo, pero no tiene por qué sentir envidia porque el mensaje se lo entregó a otro profeta. No, cuando hay un grupo de compañeros, no importa a quién le entrega el mensaje. El tema es que el mensaje es más importante que el mensajero. Y ese mensaje, sea bueno o sea malo, lo tiene que entregar. Entonces, amigos, amigas, estamos en este momento compartiendo parte de la vida del profeta Jeremías. ¿Para qué? Porque aquí estamos mostrando que el periodo donde Jeremías se sintió, como se dice, pleno y empezó la campaña para restablecer el culto al Creador en Judá, se vio apoyado por el rey Josías y el rey Josías se sentía apoyado por el profeta Jeremías. Y determinado punto, el rey Josías lamentablemente no escuchó el consejo de su amigo, aunque textualmente nos dice que eran amigos, pero nosotros podemos interpretar, o si no eran amigos, por último sus almas estaban ligadas de cierta manera. Y aquí nosotros aprendemos que quizás usted puede decir, chuta, yo no tengo amigos. No importa si no tiene amigos, pero por lo menos tiene compañeros de estudio. Y un compañero de estudio es precisamente eso, pues un compañero, saber que él está presente. Acá, por ejemplo, nosotros hay un pequeño grupo que se mandan saludos, se van motivando, y eso es lo que uno necesita. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que, yo fui llamado para profeta y yo me tengo que aislar completamente. No, no, no. No es así. Una cosa es que yo vaya y haga mi rutina de alejamiento o de mi apartamiento, como se dice, mi ida al desierto, pero después yo tengo que volver, pues.
Entonces, la gente que piensa que esto de la profecía y el tema del ser antisocial, piensan que irse a un convento, no es así. De hecho, en las escuelas de profeta habían profetas y de repente un profeta se iba a las montañas, después volvía. ¿Por qué? Porque existía este concepto del compañerismo, del javerim. El javerim es un compañero de estudio, un compañero de armas, como se dice. Entonces, si tú quieres ser una persona, no, ni siquiera estoy en el grupo y ni siquiera participo porque a mí me importan, yo lo único que quiero es aprender, eso tienes que analizarlo, hay que poner punto en eso. Poner punto, ¿qué significa de poder analizarme? A lo mejor soy un antisocial, pero hasta del alma. No, pues uno tiene que ser antisocial en ciertas ocasiones. Por lo general el profeta es antisocial porque no se mezcla con situaciones que traigan conflicto. El profeta viene y puede resolver el conflicto. Por eso nosotros tenemos un problema de concepto, el problema de conceptualización. Antisocial para nosotros es como, ya, yo me olvido de ti. No, el profeta Jeremías no se olvidó de su pueblo y por eso es que él sufría. Y hay un tema que para nosotros, por el tema del lenguaje, nosotros tenemos grandes problemas con el tema del lenguaje. Por ejemplo, la palabra en inglés, free, es libre. Pero aquí la palabra free en español, en castellano, es gratis. Y resulta que para un norteamericano, free no quiere decir gratis, es libre. Entonces, por ejemplo, en informática, y aquí se va a entender un poco a lo que quiero decir con antisocial. En informática, por ejemplo, cuando habla de un software free, quiere decir un software libre. ¿Ya? Entonces, el software free lo venden porque es mucho más barato que un software institucionalizado, ya de las grandes compañías. Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay un sistema operativo que se llama Windows y hay un sistema operativo que se llama Linux. ¿Sí? Linux, por ejemplo. Entonces, hay un sistema que es Windows y hay un sistema que es Linux. Entonces, Windows se comercializa, se vende. Y el tema es que el código fuente no se puede cambiar. Lo venden así y así tiene que aceptarlo. En cambio, el software libre, free, significa que ese software se puede modificar y adaptar a tus necesidades. Pero se vende. Entonces viene un castellano, ¿cierto? Una persona, y dice, oye, pero tú estás vendiendo el software, po. Y el norteamericano dice, obvio, po, porque es software libre, free. No, porque free es gratis. No, po, para ti es gratis porque tú no entiendes el concepto de free norteamericano. Entonces, lo mismo sucede con el tema del compañerismo. Cuando yo digo antisocial, no significa que yo me aleje de las personas o que yo desprecie a la persona. Antisocial me refiero a que un profeta o una persona que fue llamada o quiere separarse para recibir mensajes del Creador no tiene que andar metido en problemas domésticos o en situaciones con personas. Evitar el tema del roce, evitar los chismes, evitar el tema del cagüín. Eso es ser antisocial de acuerdo al concepto profético. Entonces, sí, el profeta, obviamente, que tiene que hacer su introspección. De hecho, antiguamente, de repente cuando teníamos programas radiales, programas en la radio, yo le decía al grupo de trabajo en la radio, chiquillo, yo me voy a ausentar por lo menos un mes, 2 meses, tantos meses, en que necesito ir a la montaña, como se dice. Entonces, las personas quedan a cargo y yo me alejaba totalmente y después volvía. Entonces, les digo esto como consejo porque para entender al rey Josías, para entender al rey Josías, que necesitaba de un compañero, y el profeta Jeremías fue la persona, y el profeta Jeremías necesitaba un compañero como el rey Josías, es porque él amaba a su pueblo
pero que tenía que decir las cosas duras, lo decía. Pero eso no quería decir que él era antisocial, o sea, me refiero, que él era una persona de odio y que por ser antisocial despreciaba a la gente, no. Él era antisocial en mezclarse con situaciones o problemas que tenían que ver domésticos. Las almas del rey Josías y de Jeremías estaban unificadas. Y esto quiere decir el compañero, el compañerismo. Necesitamos de eso, amigos. Entonces, amigos, en estos momentos nosotros después luego exploraremos lo que el dolor que sintió Jeremías, porque de cierta manera cuando uno profetiza o cuando uno va a entregar un mensaje, muchas veces el creador es como que te quitara cierto apoyo, ¿m?, para empezar a experimentar la conexión directamente con el creador. Y eso fue lo que le ocurrió a él. Claro, él se sentía apoyado por el profeta, perdón, por el rey Josías, y él profetizaba, hablaba, pero llegó un momento que el creador dijo: mira, Jeremías, te estás apoyando mucho en el hombre. Está bien apoyarse en el compañero, pero tampoco tienes que olvidarte que hay un compañero que es superior a todos los compañeros, el partner, el creador. Entonces, tú tienes que empezar a acercarte a mí para yo poder llenarte. Entonces, amigos, el ambiente o el periodo de profecía que se encontró el profeta Jeremías fue agridulce. ¿Por qué? Porque a la partida de este plano del rey Josías, caramba, ahí empezó el sufrimiento para él. Y ahí es donde el creador le dijo que se acercara, que fuera, que iba a ser una torre fuerte, una muralla, que nadie lo iba a derribar. Pero su corazón se ligó tanto también al rey Josías y a la gente que no quería entender, que se vio en serios problemas emocionales. Y esa es una de las cosas que nosotros, los aspirantes a ser recitadores de salmo, que puede bajar y se pueden desarrollar el espíritu profético, tenemos que tener en cuenta que nosotros dependemos netamente de él y que sí tenemos que hacer un trabajo del corazón, sí tenemos que hacer un trabajo de la emoción, porque eso nos puede jugar en contra. Bien, espero que este video sea de apoyo para todos, pero especialmente al grupo que ha decidido seguir el camino de poder investigar los salmos y sus secretos. ¿Ya? No está exento, o sea, no quiere decir que una persona que no está haciendo el curso, estos videos no sean necesarios, al contrario, también les va a servir. Pero el motivo y la causa por el cual estos videos, y precisamente la del profeta Jeremías, se está dando, es por ellos, por mis compañeros de estudio. Bien, así que un abrazo para todos ustedes y bueno, me despido, bueno, informándoles que tenemos un grupo de Telegram, un canal de Telegram, que es donde estamos distribuyendo el material y también los PDF de las clases, de los cursos y todo el aviso y las actualizaciones que en estos momentos nosotros tenemos. Les agradezco de antemano que ustedes puedan compartir esto con sus conocidos, con sus familiares, amigos, y que pueda hacer reflexión, porque en el tiempo que estamos viviendo es precisamente eso, reformas. Bien.